Bien, claro, me estaba compartiendo. Bien, retomo de donde estábamos, ¿ok? Eh, Nosotros ahora lo que tenemos no es el valor más frecuente, sino el intervalo más frecuente. Entonces, de acá voy a hacer un poco énfasis en algo. A los fines de este curso, ¿ok? Como cada vez es más frecuente que los datos no hagan intervalos, no los quiero enroscar demasiado con estas fórmulas. Las vamos a dar, las vamos a conversar, cualquier duda que tengan las vamos a ver. Pero me interesa bien que se lleven la diferencia entre intervalo mediano, intervalo modal, intervalo lo que sea, contra la mediana, la moda. Ok, ahora vamos a ver cómo calcular la mediana, la moda, lo que ustedes quieran. Pero habla mucho de la distribución, ya hablar de cuál es el intervalo mediano, y lo que hace la mediana, o la moda en estos casos, es construir artificialmente, o sea, hacemos interpolación, ¿no? Si nunca escucharon la palabra interpolación, porque aparte se usa mucho en diálogos, ¿no? Cuando alguien está conversando. Agarro y yo veo que tengo estos datos, ¿no? Entonces, si yo agarro y hago interpolación, diría, bueno, y esto de acá tiene esta forma. Quienes estudian actuario van a ver un montonazo de formas de interpolar, y acá lo que se hace para encontrar la mediana en la moda es, bueno, yo tengo esto acumulado acá, y bueno, lo que voy a decir es interpolación, ¿no? ¿Cómo hago para interpolar? Y digo, bueno, lo que acá en el medio esto seguramente se comporta así, ¿no? Algo así como cuando jugaban, no sé si alguna vez jugaron con estos libros de juntar puntitos, entonces, nada, vendrían y dirían, bueno, agarro y junto los puntos, y cuando decimos que es interpolación lineal, lo decimos porque es con una línea, con una recta, ¿sí? No estamos diciendo, esto de acá tiene esta forma curva que arranca así, después viene de un circuito por acá, este de acá viene así. Eso sí lo hacen con otras formas de interpolar, que de hecho son un poco superiores. Pero como ni siquiera vieron cómo interpolar, digo, me parece interesante que entiendan por qué se usa, pero ya con que me hablen del intervalo modal, primero que sepan que son dos cosas distintas y que sepan decir, bueno, este es el intervalo modal, lo interpreto así, ya para mí están con una buena comprensión de lo que necesito que sepan. ¿Está bien? Eh, Bien, para empezar, lo que tenemos que hacer es identificar el intervalo modal, ¿no? Entonces, voy a ir para arriba. ¿Y cuál es el intervalo modal? El intervalo modal es el intervalo más frecuente, ¿no? El intervalo más frecuente es el de acá, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, el intervalo modal es el intervalo 105-110.000 pesos. ¿Está bien? Ese es el intervalo modal. Y yo extraño bastante la presencialidad y dar clases con un pizarrón, porque literalmente esto no es lo más cómodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al intervalo modal lo definimos, o a lo modal lo vamos a definir con una n, ¿sí? Con el subíndice n. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, agarramos y hacemos el límite inferior del intervalo modal, ¿sí? Que el límite inferior, o sea, dijimos el intervalo modal es 105, creo que 105, 108, entonces el límite inferior tendría que ser 105, ¿no? A ver, acá lo tengo a la base, así que... oye. Dijimos, el intervalo modal es este de acá abajo. Bueno, listo. ¿Y la fórmula cómo es? Bueno, agarran y definen dos variables, D1 y D2, ¿no? D1, ¿qué es? La diferencia de frecuencia con el intervalo previo, ¿sí? De frecuencia absoluta. Y D2 es la diferencia de frecuencia con el intervalo posterior, ¿ok? Y A vendría a ser la amplitud del intervalo modal, ¿no? Entonces vendría a ser lo mismo que decir el límite
O sea, vamos a poner así. LS, si es el límite superior del intervalo modal, menos LI, que es el límite inferior del intervalo modal. ¿Está bien? Definimos estas cuatro cosas y lo calculamos. Y esto tendría que ser la moda de X obtenida con interpolación. Bien, entonces, voy a avanzar de slide, ¿no? Y fíjense qué es lo que podemos obtener acá. El intervalo modal era, bueno, 105, 110. Entonces, el límite inferior, ¿sí? Es 105. La diferencia de frecuencias contra el intervalo anterior es de 1, contra el siguiente es de 2, y la amplitud total del intervalo es de 5. 110 menos 105. ¿Ok? Esto, como les digo, que cada vez vienen más desagregados los datos, porque o sea, imagínense tener que sacar los datos de una tabla, de un libro impreso, y la verdad no tendría sentido tener esos datos así, digo, uno por uno, pero dado que hoy en día casi todo es entro a internet, me bajo el CSV, me bajo el Excel, me bajo el DBF, me bajo lo que sea, por eso no estoy quizás dedicando 80 horas a discutir esta fórmula. Entonces, puedo proceder a, bueno, pues sí lo tengo ya escrito acá, así que es un poco más fácil. Puedo proceder directamente a obtener la moda, ¿no? ¿Y cómo hago esto? Bueno, el límite inferior es 105, ¿no? O sea, recuerden, esto de acá es la fórmula. El límite inferior es 105, listo, joya, ya tengo el límite inferior. De 1, ¿como que se definía? Se definía como la diferencia de frecuencia contra el intervalo previo, ¿no? Entonces, agarro y donde tengo D1, pongo el valor, ¿sí? En el caso acá, el intervalo modal tenía frecuencia absoluta 5, el intervalo previo tenía frecuencia absoluta 4, por eso 5 y 4. En el segundo caso, lo que teníamos era la frecuencia del intervalo modal menos el siguiente, ¿sí? La frecuencia del intervalo modal era 5, la del siguiente era 3. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? La diferencia, y en definitiva, llego a otro número. O sea, es relativamente mecánico esto, como estarán viendo. Y por último, me queda la amplitud del intervalo modal, que eso no lo escribí acá, pero esa amplitud vendría a ser 110 menos 105, con lo cual esa amplitud es 5, ¿no? Esto de acá, quienes hagan después numérico, les va a cerrar muchísimo más porque van a ver interpolación, y lo que hace uno es eso, tengo mis dos puntitos y lo que hago es interpolar, ¿sí? Ahora, y esto de acá lo que me da es la moda, ¿no? Está bien. La moda que la obtuve con interpolación. Si me hubieran dado los datos desagregados, ¿sí? Así como para que yo los pueda analizar uno a uno individualmente, la moda ni siquiera me daría esto, probablemente. Podría darme otra cosa. Entonces, por eso también no hago tanto énfasis en esta sección, ¿ok? Nada, me interesa mucho que sepan entender, este es mi intervalo modal. Las fórmulas, si saben aplicarlas, buenísimo. Como les digo, no voy a hacer tanto hincapié en esto. Sobre todo porque el cuatrimestre pasado me dijeron que iba muy rápido. Entonces, dedicar un montón de tiempo de clase a esto me parece que quizás eh, es posible de omitirlo. ¿Ok? Eh, Profe, sí, ¿me podés mostrar la tablita de vuelta un segundo? sí, vale. ¿No subí esta presentación? No está subida al campus. Entonces, nada. Ah, no sé, puede ser, pero le estaba sacando foto para poder entender bien el ejercicio. Dale, no, bueno, yo todas las presentaciones las subo, así que si esta no la subí, les pido perdón. Lo único bueno de la virtualidad es que cuando te sacas el buzo y se te levanta la remera, ¿viste? No pasa nada. No se ve. Eh, bueno, les decía, después se lo subo. Si no lo subí, es un error mío. Les pido perdón, después ya lo tendrán, ¿ok? Eh, bueno, perdón, igual estaba acá. Ahí si querés sacarle una foto, creo que era Valentina. Ahí le puedes sacar una foto a los datos. Gracias. Fíjense que los datos nuevamente, ¿no? O sea, tenemos una muestra diminuta, es para trabajar de forma cómoda en una clase. En general, nadie sacaría alguna conclusión o algo así. Si queremos hablar, no sé, de los siniestros de una aseguradora típicamente tiene que tener un gran número de asegurados, entonces
sería extraño que tengas un numerito tan pequeño. Bien, la mediana, bueno, hacemos el mismo truco, ¿no? Tenemos que fijarnos en dónde acumulamos más que la mitad de las observaciones. Yo acá les dejo una alternativa, pueden elegir el camino que más. Podrían haber construido la frecuencia relativa y ver en dónde supera 0,5, pueden construir la orden absoluto mediano y fijarse en dónde lo superan. Entonces, acá lo que hacemos es, si yo construyo el orden absoluto mediano, me fijo en dónde lo supero, y lo que voy a tener es, vamos a elegir esta herramienta. Entonces, si yo acá, creo que antes lo ponía con una F mayúscula, ¿no? Si voy acumulando 4, 9, 12, 14, en donde supero el valor 7, bueno, lo supero acá. Esto también lo podría haber hecho con la frecuencia relativa, ¿no? Que me habría quedado 4 sobre 14, y así con todos, y agarro la frecuencia relativa acumulada. Y la verdad es que el intervalo mediano habría dado el mismo. ¿Sí? ¿Recuerden que todas estas formas, nada, ustedes agarran la que más cómoda les resulta y se acabó? La que más cómoda, perdón. Entonces, este es mi intervalo mediano. ¿Sí? Y nuevamente, no es la mediana, pero es mi intervalo mediano. Entonces, ¿cómo haría para obtener la mediana? Bueno, nuevamente con interpolación. ¿Y cómo hago para obtener la mediana mediante interpolación? Primero, necesito el límite inferior, ¿sí? Y lo que voy a hacer es el tamaño total de la muestra menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. Y eso lo voy a dividir por la frecuencia absoluta del intervalo mediano, ¿no? Hecho esto, lo que hago es multiplico por la amplitud del intervalo mediano. Y nada, acá nuevamente fíjense que esto es lo mismo que antes, ¿no? Es el límite superior del intervalo mediano menos el límite inferior. Voy a poner med para que no se confunda con la moda, con el intervalo modal. Esto acá vendría a ser la amplitud. Sí, aparte está bueno que se midan con la inclusión de amplitud, porque es algo que vamos a usar en otra parte de la materia, ¿no? La amplitud es el límite superior menos el inferior. ¿Sí? Definición sencilla. Bien, entonces, el intervalo mediano dijimos que era el intervalo 105-110, ¿no? 110. Entonces, límite inferior, 105. Total de muestras, 14. Dividido 2. Bien, después ¿qué hago? Agarro y miro la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior al mediano. ¿Sí? Que si me voy para arriba, si me voy para arriba, ahí está. Bueno, no lo tengo acá, pero fíjense que la frecuencia acumulada, ¿no? Lo que hace es acumular esta columna de PI. Entonces, mi frecuencia acumulada es 4, 9, 12, 14. Este es mi intervalo mediano, la frecuencia acumulada es esta de acá. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Listo, ya tenemos casi terminado el ejercicio de encontrar la mediana. La frecuencia absoluta acumulada hasta el punto anterior, la amplitud del intervalo, que es lo que hicimos hace un segundo, ¿no? 110 menos 105. Y lo último que me falta es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, ¿sí? Que son 5 observaciones en total. Algo que muestra este ejercicio es que el intervalo mediano y el intervalo modal coinciden. ¿Está bien? Eso está buenardo. ¿Por qué? Porque eso no tiene por qué suceder. ¿Está bien? Yo puedo tener una distribución y el intervalo mediano me dio uno, el intervalo modal me dio otro. Y quizás uno viene acostumbrado a, vos me hablaste de mediana, me hablaste de moda, y si me dijiste dos cosas distintas, yo voy a esperar que sean dos cosas distintas. Pero recuerden que eso no necesariamente es así. La media tranquilamente me puede coincidir con la mediana y con la moda, así como el intervalo mediano me puede coincidir con el intervalo modal. ¿Ok? No es que necesariamente estamos condenados a que sea todo distinto. ¿Sí? Y ahora vamos con, creo que me falta solamente un ejemplo de percentiles, y que creo que podemos ir dando por cerrada esta parte. Bueno, para calcular varianza, desvío, coeficiente de variación, entiendo que esto ya lo hicieron con Juaco y con Kiri.
nada, lo que pueden hacer acá es exactamente lo mismo que hacían antes, pero en vez de mirar la columna del intervalo, miran la columna que tiene el promedio de cada intervalo. ¿Ok? Y acá me voy a lo que me habían dicho los chicos que querían que viéramos, ¿sí? Que era esto de trabajar con percentiles o con tril que fuera, ¿no? Eh, cuando tenemos así información en forma de intervalos. Bueno, nada, recuerdan nuevamente, acá hay que saber diferenciar, no es lo mismo decir el intervalo percentilar, perdón, que el percentil. Si vos a mí me preguntas, ¿el intervalo mediano es lo mismo que mediana? No. ¿Intervalo percentilar es lo mismo que percentil? No. ¿Cómo hacemos para encontrar el percentil? Bueno, lo que necesitamos es hacer nuevamente, sorpresa, sorpresa, interpolación. ¿Ok? Entonces, nada, en forma genérica presento la fórmula, si no me equivoco, a continuación también tenemos un ejemplito donde calculamos un percentil y, y no sé, no sé si nos queda mucho más para conversar. Después podemos hablar de condicionar, pero de momento, como miramos esto, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo es la fórmula para obtener el percentil? Bueno, el percentil, que yo acá lo defino en forma genérica, ¿sí? Con una K. K puede ser 30, 50, 99, 12, lo que nosotros queramos. Si es, yo acá les digo, si es 50, bueno, en definitiva es lo mismo que encontrar la mediana. Si es 25, es lo mismo que encontrar el primer cuartil y así. Ojo al piojo, que si buscan con esta fórmula, nada, o sea, deberían llegar a la mediana si buscan el percentil de 50, ¿no? Porque son lo mismo. Bueno, es en la misma esencia que cuando hicimos la mediana, ¿no? Definen K, que K va a ser el número de percentil que estén buscando. El límite vendría a ser, miren el intervalo percentilar, ¿sí? Yo acá esto lo escribí mal. El intervalo percentilar. eh, y acá en realidad esto fue un copy-paste, en vez de por límite mediano, por el límite del percentil K, vendría a ser el límite inferior del intervalo que contiene el percentil. Bien, entonces, después tenemos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al percentilar. Después tenemos la frecuencia absoluta del intervalo percentilar y la amplitud del intervalo percentilar. Es una bomba, es un montón de información, pero si se fijan hace 3 slides, la mediana era un calco de, ¿ok? La diferencia es que en donde decíamos el percentil, decíamos acá estoy mirando la mediana. No sé si, por ejemplo, acá vamos a buscar el percentil 75, no sé si tengo la tabla acá a mano. Eh, pero en definitiva, nosotros lo que podríamos hacer es, no sé, construirnos la frecuencia relativa acumulada o buscar el orden absoluto de ese percentil, nos fijaríamos en esa, cuál es la que contiene, cuál es la que supera al valor que me interesa a mí, o sea, 75, y en donde sea que la frecuencia relativa acumulada me supere el 75, ese va a ser mi intervalo percentilar. ¿Sí? Eso es como la definición que más me gusta que se lleven de acá. Eh, no sé por qué no hice ese cálculo en una columna para que quede bien gráfico. Lo que haría sería me calcularía una columna, ¿no? Con la frecuencia relativa, que vendría a ser 4 sobre 14, 5 sobre 14, y así con cada uno. Y después otra columna, que sería la frecuencia relativa acumulada, que vendría a ser 4 sobre 14, después 4 más 5 es 9 sobre 14, y así seguimos con todo. Y me fijo en dónde esto supera a 0,75. Profe, ¿y si no lo supera y cae justo ahí, Y si no cómo lo supera, sumamos? si no lo supera y cae justo ahí, hacemos el promedio, pero, o sea, el intervalo percentilar vendría a ser el promedio entre estos dos, pero, o sea, entre estos dos, mejor dicho. Sí, pero ese promedio, ¿en qué parte de toda la ecuación que diste la sacaríamos? A ver, no sé si lo tengo escrito acá justamente, a ver, pero si no, en definitiva, lo que vamos a hacer es, me pasé, ¿no? No. Bien, perfecto. Claro, sí, está bien, digamos. El intervalo percentilar vendría a ser el promedio entre los promedios, pero
Acá no encuentro la fórmula de interpolación. La fórmula de interpolación tendríamos que hacerlo interpolando otros intervalos, que sería todavía más complejo. Nada, digamos, como a nivel de simplificación no va a suceder eso, pero tomen estos ejemplos así que no nos vamos a escapar de acá. ¿Sí? Aparte es un caso bastante puntual, pero creo que vamos bien hasta acá, ¿no? O sea, que respondí a la pregunta. Sí, creo. No, bueno, o sea, a ver, en definitiva, como que nos iríamos a otro caso, sería la respuesta. Y otro caso que no lo vamos a estudiar acá. ¿Está bien? Ok. Si querés, después nada, hacemos alguna notita de clase o algo como exponiendo cómo sería ese caso, pero nuevamente sería más para quienes tienen esa curiosidad. ¿Está bien? Nada, igual es una muy buena pregunta. Nada, buenísimo eso. Entonces, el intervalo percentilar vendría a ser el 110, 115, si lo calculan, ¿no? Y nuevamente, el límite inferior de ese intervalo es 110. Para encontrar K por N sobre 100, es muy fácil, estoy buscando el percentil 75, el percentil 75 lo que vendría a ser sería 75 sobre 100. Yo acá, en vez de, ya como que simplifiqué, o sea, K por N sobre 100 vendría a ser 75 por 14 sobre 100. Y yo acá ya lo simplifiqué y dije, esto es lo mismo que escribir 3 cuartos por 14. ¿No? Es lo mismo, escribí lo mismo saltándome un paso. Esto me da 10,5. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo interior al percentilar es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 105, 110, ¿no? Y esa frecuencia absoluta acumulada es 9. Sí, creo que era 4 más 1. Después, la frecuencia absoluta del intervalo percentilar, sí que es la frecuencia absoluta del intervalo 105, 110, es 3 y la amplitud es 5. Y lo único que hacemos es aplicar la fórmula, ¿no? 10,5, que es lo mismo que hacer K por N sobre 100, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, la frecuencia relativa del intervalo percentilar, el límite inferior del intervalo percentilar, y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo percentilar. Entonces el percentil 75 es 112,5. Una pregunta. Sí, ¿No era que en el cociente, ahí dentro de esta fórmula, no era la frecuencia acumulada absoluta? ¿O yo vi mal? a ver, me puedo equivocar, estoy bastante seguro de que es la frecuencia absoluta directamente. A ver, si querés, hagamos una cosa. Para desempatar, podemos ir a la fórmula de la media, que la escribí antes, de la mediana, perdón. Y mirá, o sea, si estoy bastante seguro de esto, los resultados tienen sentido, porque si agarro la acumulada voy a estar sumando algo menor todavía. Eh, Después si querés lo chequeo con el libro por las dudas. Estoy bastante seguro de estos resultados, ¿no? No, es la. Esta, me parece que está bien, es la frecuencia absoluta, Claro, pero no la no es la acumulada. acumulada. ¿Está bien? Claro. Ok. Sí que de última después lo chequeo por las dudas, pero estoy bastante seguro de- igual gracias porque nada, yo me recontra puedo equivocar, ¿no? Está más que claro. Bien. Este, yo acá dejo también una forma de. Un segundo, me están hablando de chat. Eh, Acá Daniela pregunta qué es OAM y es el orden absoluto mediano. Fíjate, Dani, que lo definimos más arriba, creo que en las primeras 20 slides, por ahí debe estar definido. Eh, Bien, el tema, denme un segundo, quiero ver la hora. ¿Están viendo el PDF o están viendo toda mi pantalla? El PDF. El Solo el PDF. PDF. Genial. No entré a WhatsApp, pero me ha pasado de estar compartiendo pantalla y mostrarle WhatsApp a todo el mundo con conversaciones que no eran para compartir. No, a ver, lo que sigue acá, en esta presentación, nos quedan 10 minutos.
Les comento un poco lo que sigue en esta presentación porque nada, tengo más ganas de arrancar con el tema siguiente que seguir profundizando en esto, que como les decía, son casos más puntuales de, bueno, justo me dieron información en forma de intervalos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer también, y esto, si quieren hagamos una cosa, nos quedan menos de 10 minutos de clase, y empezar con un tema nuevo, o sea, cambiar lo que estamos ahora y arrancar con algo nuevo sería bastante engorroso a nivel clase, entonces esto de acá si quieren lo dejamos más como optativo o para curiosos y para personas que tienen ese interés y, y no se preocupen. Aparte, como que son cosas que medio que, al menos la vez pasada, me llevaron cierto detenimiento, eh, así que bueno, voy a ir un poquito rápido también porque a la 1 en punto tengo que ir a otro lugar, o sea, como que tengo que cerrar puntual la clase también. De última, si alguien se queda con dudas de hoy, podemos verlas el miércoles, que creo que después de clase no tengo ninguna obligación así rígida con el horario. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con discretas, ¿qué podíamos hacer? Podíamos ver cuánto acumulaba de frecuencia entre dos valores. Ahora, nosotros acá el problema que tenemos es que siempre piden la frecuencia entre dos valores y justo son los del intervalo, ¿no? La frecuencia entre 110 y 105. Y eso es una pregunta de respuesta fácil, ¿no? Voy y me fijo cuál es la frecuencia de ese intervalo y listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que capaz que alguien viene y me dice la frecuencia acumulada entre estos dos puntos que no necesariamente son límites de intervalos. Nuevamente, si la información viene desagregada en vez de agregada en intervalos, yo esto lo busco muy fácil. Agarro y me fijo con todos mis datos ordenados cuánto acumulo entre 108 y 112. Tengo cada valor individual, no tengo ningún problema. Como acá lo tengo en forma de intervalo, yo sé cuánto acumulo en este intervalo, cuánto acumulo en este intervalo, pero si quiero partir en cierta parte ambos intervalos, se hace más complicado. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿No? Digo, no creo que vayan a estar aplicando mucho esto, pero está buenísimo que también les queden las fórmulas, por si eventualmente lo tienen que aplicar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sería lo que hacen? Interpolación. No, nuevamente, interpolación. ¿Y qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a intentar interpolar encontrando, o sea, van a buscar la frecuencia entre dos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, agarran el límite, o sea, miren el valor, el intervalo donde está el valor de interés, ¿no? Por ejemplo, 108, 112, yo me fijo, no sé, por ejemplo, 108 está en el intervalo 105, 110, ¿no? Por dar un ejemplo. El límite inferior de ese intervalo vendría a ser 105. 108 está en el intervalo 105, 110. Bueno, la amplitud del intervalo, 110 menos 105. La frecuencia absoluta del intervalo, creo que era 4. XK vendría a ser el valor de interés. Y lo último que nos queda es la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Okay? Este menos 1 debería estar acá como subíndice. ¿Sí? Esto es parte de lo que está escrito. Es parte del subíndice de esa frecuencia. No es que hago la frecuencia menos 1, sino que hago la frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Ok? Bien, entonces, avanzando, lo que vemos es 108 está en este intervalo, 105, 110. El intervalo que lo contiene es este. La frecuencia acumulada en el intervalo anterior es 4. Y la frecuencia absoluta del intervalo en cuestión es 5. ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué sé que es 4? Porque la frecuencia acumulada del primer elemento siempre es igual a la frecuencia absoluta del primer elemento. Que voy a acumular más que el primer elemento, ¿no? Si estoy acumulando. Bien, entonces, para encontrar la frecuencia, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos la fórmula que expusimos recién. La frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es esta. El valor de interés es 108, el límite inferior es 105, la amplitud es 5 y la frecuencia del intervalo que contiene el valor que me interesa a mí es 5. ¿No? Entonces, si hacemos todo este cálculo, a mí me daría esta frecuencia y fíjense que podemos hacer exactamente lo mismo para encontrar lo propio con el valor 112, ¿sí? Y lo que nos da es esta frecuencia, ¿sí? 3,5. Perdón, 10,5. Me parecía muy extraño que me diera menos, ¿no? Porque
si estoy encontrando la frecuencia acumulada, es como extraño que si estoy acumulando que de repente tenga menos observaciones. Me habría equivocado yo. Si tenía ese valor, me habría hecho un moco en algún número, ¿no? O sea, tendría que revisar en qué parte de mi procedimiento lo hice mal, voy, corrijo, nada, me comí un menos, lo que sea, y ahí pasó. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para ver la frecuencia que se acumula entre estos dos valores? Y acá tuve un error de tipeo, porque acá lo que tengo que hacer es restar la frecuencia acumulada también hasta acá. Y lo que tengo es la frecuencia acumulada hasta 112,5, dijimos que era 10,5. La frecuencia acumulada hasta 108 era 7. Y la diferencia es la frecuencia que acumula entre esos dos valores, ¿no? Esto absoluto. Si lo divido por 14, tengo la frecuencia relativa entre esos dos valores. Que eso lo escribo acá, ¿no? O sea, acumulo un 25% de caso entre esos dos valores. Y esto, nada, lo encontrarán como rango percentilar, pero como digo, no va a ser la materia. Denme un segundo que tengo acá un mensaje en el chat. Ahí está, no era Daniela diciendo gracias. Bueno, en definitiva lo que vimos hasta acá fueron diferencias entre discretas y continuas. Les aclaré bastante fuerte que me interesa que sepan, decir, intervalo mediano no es lo mismo que mediana, intervalo modal y así no es lo mismo una cosa que la otra. Conocen la forma de calcular precisamente la mediana. Cuando digo precisamente me refiero a puntualmente, no a que sea precisa la estimación. Pero es una forma de interpolar, ¿no? Y dijimos que bueno, que les quedan las fórmulas, pero que quizás no es la forma más usual de presentar los datos. ¿Está bien? Nada. Una de las conclusiones más importantes también de todo lo que fue estadística descriptiva, que quiero que se guarden, es interpretar bien los resultados, ¿no? Encontré la media de esta variable, que yo, los hijos por mujer. Bueno, la media es 3 hijos por mujer, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿la media cuánto es? La media es 3 hijos por mujer. Y la varianza, yo tengo que saber que eso es hijos por mujer al cuadrado, ¿no? Y el coeficiente de variación en que está medido y así. O sea, como quiero que se lleven ese énfasis, ¿no? De cada medida que tengo es una herramienta. Y como tal la tengo que saber usar, tengo que saber interpretarla, ¿no? Sepan, no sé, si la variable está medida en pesos, el desvío también está medido en pesos, la mediana está medida en pesos, la moda está medida en pesos, la varianza está medida en pesos al cuadrado. ¿Ok? Nada, esto vendría a ser... y un comentario que no hicimos para la variable continua es... dijimos, bueno, tenemos estos casos particulares, ¿no? De los cuantiles, ¿no? O la moda, la mediana, el primer cuartil, el cuantil que quieran ustedes, tiene esta particularidad de que yo necesito hacer interpolación. Ok, ¿qué hay de nuevo en esto que quizás no sé si lo llegaron a ver con Juanjo y Kiri, que es asimetría y kurtosis harían el cálculo idéntico a como lo hacen con una discreta, pero utilizando los promedios. ¿Ok? En vez de agarrarse el promedio, en vez de agarrar, o sea, la columna que tiene intervalo, agarran la columna que tiene el promedio, ¿sí? O sea, al igual que como hicieron con la media, el proceso es el mismo. Y lo que hacen es ir calculando los desvíos, se le vamos a la cuarta, al cubo, así. Bien. Y ahora voy un poco al análisis condicional, pero más que nada, y esto, digo, más que nada me gusta que se lleve la intuición de esta parte. Bueno, en realidad ya es en punto, así que fíjense, hagan una cosa, lean esto, son 4 o 5 slides, chusméenlo, fíjense cualquier cosa, si no lo entienden o algo, me escriben, o lo vemos el miércoles que viene. Pero, digo, está bueno que se acostumbre a hablar, o sea, nosotros habíamos conversado, ¿no? De esto de análisis condicional. Para mí es una idea que es difícil de entender y que está bueno revisarla. Entonces, nada, sugerencia para todo el mundo. Después chusmense estas 4 o 5 slides, a ver si se enganchan la intuición y la importancia y de qué nos sirve. Yo ya voy a ir cerrando acá la grabación para extenderlo más.